Hola, buenos días. Vamos a empezar ya en breve con la charla. Recordar no dejar ropa ni camisetas en las butacas por si luego entra más gente para que tenga sitio para sentarse. Para mí es un inmenso placer presentar a uno de los que para mí es uno de los mejores talentos a nivel español y europeo. Entusiasta, campeón del Europeo 2017. Manu viene a contarnos hoy un taller de introducción a la explotación en GNU Linux. Como ha habido cierta confusión con que si esta charla es la misma que la de mañana, no. Esta es la primera parte y mañana continuaremos con una parte más avanzada, ¿vale? O sea, son charlas totalmente distintas. Entonces, sin más dilación, dejo a Manu. Un aplauso. Hola a todos. Lo primero, agradecer a Follow the White Rabbit por brindarme la oportunidad de estar hoy aquí presente con todos vosotros. Agradecer también a RootedConf, por supuesto, organizar tal evento. Y, por supuesto, a vosotros estar aquí presentes conmigo, aguantándome un poco. Esta charla va a ser introducción a la explotación de binarios en GNU Linux, ¿vale? Y como bien dijo Fer, pues mañana vamos a seguir con una continuación. Bueno, sin más preámbulo, ¿quién soy yo, no? Manuel Blanco Parajón, jugador habitual de competiciones ETF. Juego con Whopper y ahora jugamos con un nuevo equipo que tenemos, IOT. Y bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Informática, estoy en el tercer año de Ingeniería Informática y bueno, soy un autodidacta. Y mi hobby, mi pasión son el exploiting. Y aquí os dejo mis redes sociales y el correo si me queréis preguntar, contactar de alguna manera, ahí lo tenéis. ¿Qué vamos a ver, no? Pues esto va a ser una introducción a la explotación de vulnerabilidades de software. Quizás unos requisitos recomendados sería un nivel básico de programación en C, ¿no? Manejo sencillo de la shell en GNU Linux, claro, vamos a hacer exploiting en GNU Linux, y conocimientos básicos de ingeniería inversa. Si bien es cierto que cuando nos enfrentamos a una solución, a un software de verdad en producción, la cosa cambia, ¿no? Sí que el nivel de ingeniería inversa puede ser bastante importante, pero bueno, aquí van a ser unos matices, ¿no? También vamos a hacer una introducción. Luego, fundamentos de computadores y quizás algo de arquitectura del computador, por el tema de entender bien qué estamos haciendo, ¿no? Y resultados, pues lo perfecto sería ser capaz de desarrollar nuestros primeros exploits. Motivación. Tenemos un mercado emergente. Aquí tenemos distintas empresas, por ejemplo, Zerodium, con sus payment rates. Esto me parecía interesante introducirlo porque es algo llamativo, ¿no? Mirar qué precios, ¿no? Obviamente no vamos a aprender a hacer nada de esto ni parecido. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Por una introducción. Así que espero que esto, si a alguien le llama la atención y le sirve de motivación, esto puedes ejercer de ello, ¿no? Entonces ya empezamos con un poco de terminología. Comenzamos con el término de bug. Es un error de software o fallo de programación que causa un comportamiento anómalo o desencadena un resultado inesperado en la aplicación. Pues tenemos el concepto de vulnerabilidad, clase particular de bug, ¿no? Venimos del término anterior. Es una clase particular de bug que puede ser aprovechado por un atacante para comprometer la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de un sistema. ¿Qué vamos a hacer? Exploit. Obviamente esto no puede faltar. Fragmento de software utilizado para aprovechar una vulnerabilidad de un sistema con el fin de conseguir un comportamiento no deseado para el mismo. Normalmente ejecución de código arbitrario. Luego veremos. Y payload. Efecto que se desea lograr al explotar una vulnerabilidad, ¿no? Quizás a veces crea un poco de confusión. Después vamos a ver más términos, ¿no? Luego ya ahora, como bien os había dicho antes, es interesante tener unos conceptos básicos de ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa, no? Es un proceso, una metodología llevada a cabo con el objetivo de obtener información a partir de un producto final, ¿no? Entender qué hay por debajo, las tripas, ¿no? Luego esto es interesante porque nosotros no solo tenemos que entender lo que hace, sino poder aprovecharnos de algún fallo, alguna vulnerabilidad que nos permita pues, ejecutar código arbitrario, lo que sea. Luego tenemos distintos tipos de análisis, ¿no? Análisis estático y análisis dinámico. Si bien es cierto ahora que os digo que estamos haciendo una introducción, voy a intentar que sea lo más breve, lo más concisa que pueda, pero claro, es necesario. Entonces, cuando nos referimos a la terminología de análisis estático, este es un tipo de análisis de software que se realiza sin ejecutar el programa, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que podemos utilizar, ObjectDump, como un desensamblador, es decir, que traduce código máquina a ensamblador. Digo que lo podemos utilizar como tal porque ObjectDump bueno, es una herramienta, ¿no? Realmente
una de sus facetas es poder utilizarlo como desensamblador. Vamos a mostrarlo aquí un poco, por ejemplo. Bueno, si asististeis a los talleres de ingeniería inversa y tal, habréis visto que hay distintos tipos de sintaxis, AT&T e Intel. En este caso, pues, hacemos que nos ponga M-Intel, ¿no? Porque por defecto, sobre todo en los NICs, utiliza la sintaxis AT&T. Si yo aquí no le pongo menos M-Intel, esto está en AT&T, ¿no? Por esto. Aquí podemos ver el desensamblado, ¿no? Eso ya sería ir viendo poco a poco qué hace, ¿no? Pero bueno, para que os quedéis un poco con el concepto, ¿no? Con la idea. Bien. Pues tenemos análisis dinámico, ¿no? Tipo de análisis de software que se realiza ejecutando el programa. Y aquí pongo un par de ejemplos, ¿no? Con strace y ltrace. Estas herramientas son súper interesantes, ¿no? strace nos permite monitorear las llamadas al sistema y las señales, ¿sí? Y ltrace permite monitorear las llamadas a las librerías compartidas. Vamos a verlo. Aquí, bueno, porque ya me salta directamente a la syscall read, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Y el ltrace lo mismo. Lo mismo. Bueno. Ahora ya entramos en herramientas útiles, ¿no? ¿Qué nos puede ser nosotros útil? Como os decía antes, por ejemplo, IDA. Ahora tenemos la versión freeware, IDA 7.0 gratis. Aquí os dejo el enlace de descarga si lo queréis ver. Y bueno, aquí tengo el desensamblado y demás, ¿no? Y aquí tenéis la página de descarga. Linux, Windows y Mac. Súper útil. Como no podía faltar Radare 2. Y aquí tenemos la visualización de los basic blocks. Bueno, aquí os dejo también el repo de GitHub, súper útil. GDB, aquí esto es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? GNU Debugger, ¿no? El debugger de GNU. Y aquí os puse un cheat sheet, una chuleta, ¿no? De los comandos básicos. Pues, por ejemplo, para los argumentos, no sé qué, no sé cuánto, poner breakpoints, en fin. Esto es... vamos a quitar esto de ahí. Es interesante y vamos a estar manejándolo durante todo el transcurso del taller. Y aquí ya, bueno, empieza, que no podía faltar tampoco, ¿no? Vamos a hacer exploits. Entonces necesitamos un asistente para hacer un poco más amena el proceso de depuración y facilitarnos alguna tarea, como después iremos viendo, ¿no? Y bueno, aquí vemos que embellece bastante GDB. Si alguno utiliza alguna de GDB, está bastante bonito y se ve bastante claro todo. Y aquí entramos ya con el primer ejercicio, ¿no? Los depuradores son muy útiles. Aquí podemos ver main, no sé qué, llama a la función getFlag. ¿Qué pasa por aquí? Tenemos una key, un ciphertext, algo que sucede por aquí que abre, aleatoriamente lee y comprueba si lo que metimos es igual al secreto, ¿no? Y luego, en función de si se valida la condición, procede ya a la decodificación short, esto de librillo. Pero esto es bueno para familiarizarnos un poco con el tema de GNU, con el debugger, ¿no? Con GDB. Entonces vamos a ver cómo solucionarlo ahora. Si bien hay muchas maneras de solucionar esto, nosotros lo que nos interesa es ver cómo solucionarlo con el GDB, con comandos básicos. Yo lo que me gustaría es, bueno, no os voy a pedir que lo vayáis haciendo a la vez que yo, pero sí que vayáis pensando en qué haríais vosotros, ¿no? Si alguno ya alguna vez hizo... Puesto zoom... Pero a ver... A ver... Bueno, da igual el zoom porque vamos a ir ahora... Lo voy a resolver el ejercicio. Entonces... Aquí os dejo... Bueno, os dejo el binario... 32 bits. Específicamente os dejé una OVA, un servicio virtualizado, lo soportamos y demás. Es lo mismo, un Ubuntu y tal. Y tenéis el directorio ejercicios donde tenéis todos los ejercicios en sí, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar sobre 32 bits. Pues esto, binario y demás. Tenemos el código fuente. A ver si aquí... Lo que os decía. Bueno, tampoco tiene mucha chicha, ¿no? Leemos de urandom
y tenemos que intentar averiguar ese código secreto, ¿no? Esos números. Y pues si validamos la condición, pues pasemos ya directamente a la decodificación, ¿no? A hacer el short. Entonces ya abrimos con GDB, -Q para no mostrar el banner de GDB y vamos directamente al secret. Bueno, una cosa interesante siempre que estáis haciendo un proceso de ingeniería inversa, siempre está bien trastear un poco con el binario, ¿no? Directamente ir ejecutando, ¿no? Ver qué pasa por aquí. No sé, no pasa nada porque no aceptamos el código, pero bueno. Con PEDISAS, esto viene ya de PEDA, ¿no? Porque PEDA tiene un conjunto de comandos. También si entráis en el repositorio de ellos, os aparecerá toda la lista, ¿no? Pues PEDISAS lo que nos hace es mostrarnos el desensamblado de lo que le pasemos y pues, nos lo embellece un poco, ¿no? Como os iba diciendo. Y aquí realmente lo que a nosotros nos interesa es getFlag. Aquí vemos cómo va indexando y demás. El read, que aquí era donde leía desde el handler, desde el descriptor. Y bueno, el printf de los mensajes y demás, el scanf. Entonces, lo que a nosotros nos interesa va a ser lo primero va a ser obtener el valor, ¿no? El valor supuestamente aleatorio que lee. Entonces, para eso vamos a ponerle, bueno, podemos ir traceando toda la función, ¿no? O poner directamente un breakpoint en el read e investigar qué lee, ¿no? Porque read recibe 3 parámetros y en el buffer en el que recibe read es donde va a leer, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un breakpoint. Bueno, si no lo recordáis. Era... Tenemos el read, ¿no? Aquí lo que a nosotros nos interesa es obtener el contenido de esta dirección. Entonces ponemos un breakpoint con la orden B. Podéis copiar la dirección o directamente poner el offset dentro de la función. Que sería, aquí, 195. Que no se vea, le metimos. 100. Es que esto es un poco un jaleo. 195. Room. Y aquí tenemos el buffer, ¿no? Esto aparentemente ya, bueno, por decir, ¿no? FPath esto seguramente será stdin o stdout, alguno de los dos, ¿no? Podemos verificarlo. Realmente el buffer ahora mismo apunta a eso, pero bueno. Me imagino que será FPath. stdout. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa en sí es, una vez que hace el read, porque nosotros paramos, ¿no? Aún no se ha ejecutado. Nos interesa es obtener el contenido de esta dirección, que ahora mismo no, va a tener pues esto. Pues, entonces, a nosotros no nos interesa ahora. Si efectuamos, hacemos un not-in para que nos ejecute, no vamos a hacer un step-in, no nos interesa tracear el read, lo que nos interesa es este valor que ha leído, ¿no? Este es el valor que leyó y almacenó en secret. Entonces, si nosotros ahora ya directamente que tenemos este valor, copiamos el valor, le damos continue, lo metemos por entrada, y, joder, ya tenemos la flag. Hizo bien el short. Básicamente, pues nos manejamos aquí un poco. Pues con la orden examinamos y hacemos que nos imprima en el formato que queremos. Y por hacer la rutina y tal. Otra manera. Os digo, aquí hay muchísimas maneras de solucionar esto, no la única. Bueno, con la orden de delete borramos los breakpoints. Otra manera sería, por ejemplo, vamos a volver a observar el getFlag, ¿no? Si directamente hacemos que en el compare el registro que contiene el valor que leemos sea igual al contenido de que ya había leído, pues entonces ahí ya trucamos y hacemos que salte directamente a la validación, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ahí un breakpoint. Lo mismo, ahora en vez de poner el breakpoint dentro del offset de la función, pues ponemos el breakpoint dentro de la dirección para que veáis que pues lo mismo. Tiramos para adelante.
metemos cualquier valor y con IR, InfoRegister, si nosotros le damos IR, pues vemos todos los registros. Nosotros lo que nos interesa pues, es observar EDX y EAX, ¿no? Entonces, con el dólar, ¿cuál era EAX y EDX? Sí. Esto probablemente sea LED en hexa. Alguno que convierta muy rápido de cabeza, pues yo como soy malo en cálculo rápido, PD, algo que me lo imprima en decimal, LED. Lo que nosotros habíamos metido, ¿no? ¿Recordáis? Habíamos metido LED. Y esto pues es, a su vez, pues el valor que leyó. Aquí no podemos examinarlo porque no es una dirección, es un valor, ¿no? Si intentamos examinar esto no nos va a servir de mucho. Pues esto es el valor que tenemos que haber metido. Como vemos que es distinto, pues si nosotros ahora damos notin, hará el salto no hará el salto a la rutina de codificación y pues eso, pues con el set para adelante lo mismo. Y bueno, ya no voy a seguir explicando esto porque esto ya casi se nos va de mano. Esto era un poco por manejar un poco GDB. Bueno. Lo siguiente. Ya entramos un poco ahora con los mapas de memoria, ¿no? Los mapas de memoria son estructuras de datos, tablas, que muestran información de la distribución de la memoria, ¿no? Y aquí os pongo un pantallazo. Y bueno, este parece que se me coló de 64 bits por esto de VSysCal, pero bueno. Segmentación de memoria. La segmentación de memoria es la división de la memoria primaria en segmentos o secciones. Los segmentos normalmente corresponden a las divisiones naturales de un programa, como las rutinas o las tablas de datos, ¿no? Y aquí tenemos data, code, la pila, el stack y el heap, y los distintos permisos que tienen. Read-write, read-execute, read-write, read-write. Esto, bueno. Entramos con el flujo de ejecución. Esto yo creo que es interesante entender un poco en sí, tener un poco de base teórica, ¿no? Porque en sí el concepto de Stack Overflow y demás, los conceptos de explotación están muy bien, pero si no entendemos realmente qué sucede por debajo, de poco sirve, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ejecutas un archivo ELF? Pues normalmente el programa estará en disco y el kernel el núcleo será el encargado de realizar una serie de procedimientos para el mapeo de la memoria del programa, ¿no? A la memoria virtual. Entonces aquí, bueno, os pongo un poco el flujo de ejecución. Tenemos test, fork. O sea, ejecutamos el binario, se produce el fork, el child ejecuta el SCVE, pasamos ya a kernel mode, SIG-SCVE recibirá, es un handler, pasamos al handler genérico, que es el doexcv, es el handler genérico de... Bueno, el SIG-SCVE realmente, una vez que se ejecuta este handler, toma el contexto de la llamada. Entonces pasamos ya al handler doexcv, que es otro handler, que aquí lo que hace es recibir, bueno, realmente copia datos de userland a kernel space y pasa otra vez a otro handler que a su vez buscará otro handler correspondiente, que en este caso va a ser el loadelf binary. Ahí ya pasamos al entry point, lice start main, que es una función de lice, que lo que va a hacer es iniciar un conjunto de estructuras de datos, preparar el entorno y demás, y ya llamar a call. Pero bueno, esto es interesante quizás tenerlo un poco en mente, ¿no? De que cómo se realiza el mapeo del programa a la memoria virtual, ¿no? En el encabezado del programa se guardan qué segmentos se debe mapear y sus respectivas ubicaciones, ¿no? Una correspondencia. También se guarda qué secciones pertenecen a qué segmentos y durante el mapeo de la memoria, durante el mapeo, la memoria se dividirá en distintos segmentos dependiendo de sus respectivos permisos. Un segmento puede contener 0 o varias secciones. ¿Cómo se realiza el mapeo del programa de la memoria virtual? Lo mismo, aquí os puse una salida con la memoria virtual, con las direcciones virtuales y distintas secciones de los segmentos y demás, ¿no? Por aquí los destructores, no sé qué, no sé cuánto, finite array, bueno, destructores y demás. Bueno, aquí lo mismo, seguimos, ¿no? Desde disco a la memoria, ¿no? Vemos cómo en función de las protecciones y demás, en función de los permisos, se mapea en una zona, en otra, code y data. Y pues nos fijamos aquí que, bueno, esto es interesante ya tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Que el stack, ¿no? La pila, crece desde las direcciones altas hacia las bajas y el heap al revés, desde las direcciones bajas hacia las altas, ¿no?
Ensamblador. Como no, también hay que tener un poco de base, ¿no? Registros, tenemos unos registros de propósito general, EAX, EBX, ACX, EDX, 32 bits. Después tenemos de 16 bits, lo mismo, y luego la parte alta y la parte baja. Y os lo muestro un poco, ¿no? Pues, registros. A nosotros nos pueden estos ya empezar a interesar un poco más, ¿no? El stack pointer, el ESP, también 32 bits, apunta a la cima de la pila, ¿no? Pero ahora llegará la pregunta, la cuestión de qué es una pila. Entonces, por eso necesitamos conocimientos de esto. Ahora estamos haciendo un repaso de arquitectura del computador. También es interesante tener algún concepto, una noción básica de estructura de datos. El base pointer, stack frame pointer, también se conoce así. Y el EBP, que es eso, ¿no? El stack frame pointer, que apunta a la base de la pila. Una apunta a la cima, el otro a la base. Y la pila, como no, es una estructura de datos, ¿no? Una cola LIFO que permite almacenar y recuperar datos. Tenemos la posición push, tenemos la operación push, capila, y pop, de esa pila. Y aquí ya entramos con un poco el funcionamiento de la CPU, ¿no? ¿Qué sucede cuando hacemos una llamada a una función, ¿no? Como la CPU sabe a dónde volver. Muy interesante esto. Cuando hacemos una llamada, por ejemplo, aquí os lo voy explicando un poco con el binario de antes, el de reversing, el de secret. Pues aquí vemos que cuando se produce la llamada a getFlag, lo primero que se apila es la dirección de retorno, fíjense. Apilamos la dirección de retorno. Esto normalmente va a ser uno de nuestros objetivos primarios, ¿no? Intentar sobreescribir esta dirección de retorno para bifurcar la ejecución y tomar el flujo de ejecución. Pero ya lo veremos. Entonces, en el prólogo de la función, una vez que se apiló y demás, apelamos también el stack frame, ¿no? el EBP, el old EBP, o sea, aquí lo que se guarda. Aquí lo tenemos, EBP. Aquí no puse el registro, pero si hacéis un IR $EBP, pues veréis que es eso. Y se apila, ¿no? Interesante aquí, que no os cree confusión, ¿no? Que la representación de la pila real sería al revés. Yo os lo pongo así porque creo que es más cómodo de visualizarlo. Pero esto puede dar a entender que no crece de las direcciones altas hacia las bajas, sino que crece desde las bajas hacia las altas, pero no. Aquí ya os lo digo para que no cree confusión, ¿no? Que creo que es más cómodo de visualizarlo así, pero la representación real sería al revés. Pues es lo que decía en el prólogo de la función, apilamos el ODBP y creamos un stack frame, ¿no? Que el marco de la pila, el stack frame, es lo que se conoce como una estructura de datos que contiene información del estado de la subrutina y son utilizados para almacenar variables locales y hacer cálculos. Aquí tenemos el stack frame actual. Justo aquí vemos que, esto realmente no se corresponde con lo que reservó para el stack frame, ¿no? Esto sería en bytes lo que reserva. Pero bueno, es una pequeña representación para que tengáis un poco de idea de cómo funciona el stack frame. Luego, en el epílogo de la función, cuando se produce el leave realmente se traduce como un mov EBP ASP y un pop del EBP, es decir, restaurar el marco y cerrarlo. Y entonces ahí ya, una vez que cierras el marco, tienes la dirección de retorno, que era lo que había apilado antes, y con la instrucción red lo que hace es cargarlo y ahí volvemos a donde tendríamos que seguir el flujo de la ejecución normal. Interesante cómo funciona una CPU. Registros. Pues seguimos hablando de registros, ¿no? El registro contador del programa, el EIP, apunta a la siguiente instrucción a ejecutar. Pues tenemos el registro flag, los iflags, que almacenan los resultados de ejecución, y los registros de segmento, CS, SS, DS, ESFS y GS. Pues iremos viendo como, por ejemplo, algún registro de segmento carga los canarios, ¿no? De distintas protecciones, distintos valores, pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Interesante tener conceptos claros. Y aquí entramos un poco ya más en la temática que corresponde al taller, la tan deseada. Los buffer overflow, ¿no? El buffer overrun y demás. Pero primero hay que entender, claro, qué es un buffer overflow. Primero hay que saber lo que es un buffer. Un buffer, podríamos imaginarlo como un cajón, ¿no? Un espacio de memoria, un cajón reservado para almacenar datos de manera temporal. ¿Qué sucede? Que si se introducen más datos que los que el buffer puede almacenar, entonces se produce un desbordamiento y como consecuencia se pueden sobreescribir zonas contiguas en la memoria. Nosotros nos vamos a apoyar en este concepto, ¿no? Porque nosotros vamos a ver distintos tipos de vulnerabilidades, pero normalmente vamos a empezar por fallos de corrupción de memoria, ¿no? Y concretamente con los stacks overflows. Entonces aquí ya tenemos el primer ejemplo, un stack smash. Esto es un stack overflow normal, lo que pasa es que se denomina stack smash porque sobreescribe una variable, ¿no? Normal. Aquí tenemos
volátil, bueno, lo primero tenemos la variable, ¿no? Esto es programación en C, porque los compiladores, si compilas sin la cláusula volátil, lo que hará será, al verificar que no está inicializada y nunca se va a cumplir la condición, nos la marcha. Entonces, con volátiles sí que podemos ya llevar a cabo la prueba de concepto. Tenemos un buffer de 64 bytes, el read, que lee por entrada estándar, 100 bytes. Como consecuencia, si el buffer solo permite almacenar 64 y nosotros leemos 100, de cajón vamos a poder sobreescribir lo que haya en la memoria contiguo. Y el objetivo va a ser sobreescribir variable de manera de que sea igual a diffbif y entonces, zasca, llegamos a has modificado la variable. Pues vamos a ver. Y bueno, aquí os pongo las flags de compilación en el GCC. Bueno, esto ya entraremos en detalle, pero es desactivar alguna protección y demás. Lo primero si lo ejecutamos y metemos pues, conjunto de bytes, tree again, no hicimos nada, realmente no. Recordemos que el buffer tenía 64 bytes y leíamos 100. ¿Qué pasa si metemos muchos? Bueno, vamos a hacer aquí un poco primitivo. Segmentation fall, core dump. Se produce una violación de segmento y estamos sobreescribiendo algo, algo pasa. Entonces ahora ya pues, es interesante el tema del análisis dinámico. Vamos a abrirlo con GDB y ver qué pasa. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a meter un conjunto, vamos a meter muchos bytes. Uy, ¿qué pasa? Bueno, esta sería la representación hexadecimal de las AES. Que nuestro registro EIP, el registro apuntador, ha sido sobrescrito. Entonces ya cuando alguna vez veáis esto, los ojos como platos. Porque esto va a ser lo que nos va a permitir controlarlo todo. Bueno, realmente nuestro objetivo no era controlar la dirección de retorno, pero sí que, obviamente, eso es una memoria contigua, entonces podríamos controlar también el flujo de ejecución. Nosotros en esta ocasión va a ser un stack smash, entonces recordamos que nosotros queríamos sobreescribir la variable, ¿no? La variable. Entonces vamos a mirar un poco el desensamblado. Ahora que vemos que tenemos control de todo, vemos el desensamblado de main. Y aquí vemos que compara EAX con didbif. Ahí era la comparación de antes, ¿no? El if. Vamos a poner un breakpoint aquí y vamos a ver que realmente también controlamos EAX, ¿no? Porque EAX lo estamos cogiendo desde la pila en esta posición. Y como nosotros estamos almacenando datos en la pila, ese valor es sobrescrito. Bueno, ponemos un breakpoint aquí. Lo hago un poco el tema de que sea cómodo para no andar metiendo todas las AES, ¿no? Estamos metiendo por entrada estándar 99 bytes, 99 AES. Si os fijáis, como bien vimos antes, ese valor era cogido de la pila y es controlado por nosotros. Entonces, ahora nosotros, nuestro objetivo va a ser hacer que ese valor EAX, el cual tenemos control, sea diffbif. Para esto hay que seguir el formato little endian. Bueno, estos diseños de arquitectura. Que el byte más significativo va a ir al final. Entonces, bueno, claro, ahora una pregunta interesante sería ¿cuál es el desplazamiento, ¿no? El offset que yo necesito? ¿Cuántos AES tengo que meter hasta llegar a controlar el registro? Entonces, para eso podemos hacerlo de distintas maneras. Pero la manera más cómoda quizás sería utilizar un patrón cíclico, ¿no? Sería almacenar un valor que está bien definido y conocemos en la memoria y ver el desplazamiento. Para esto podemos utilizar un comando de gdbpeda, pattern, se llama pattern. Entonces le damos aquí pattern, create, y le pasamos el número de bytes que quiero que me genere un patrón de tal tamaño. Vamos a pasarle 100, bueno, 90 mismamente, da igual. Copiamos este valor. Recordamos que seguimos con el breakpoint, igual que antes. Bueno, y ahora directamente le damos a run. Tenemos aquí abarrado. Por aquí.
Si nos fijamos, EAX ya tiene otro valor distinto. Entonces ahora lo que nos falta es saber a qué valor corresponde, ¿no? Cuál es el desplazamiento. Entonces para esto ya utilizamos otro comando, pattern offset, y le pasamos el registro, ¿no? Podemos pasar el valor o el registro. Y vemos que nos dice, ¡pam!, se encontró el offset 64. Quiere decir que a partir de 64 bytes, los siguientes 4 bytes sobreescribirán la variable, ¿no? Vamos a verificar que se cumple. 64. Y vamos a meter Bs, que sería, si la A era 41, B sería 42. Y lo mismo. Tenemos control, ¿no? Parece que se cumple todo bien. Entonces solo queda meter el diff y ver que podemos solucionar bien el problema, ¿no? Entonces, como os había dicho antes, little endian. Diff. Y si nosotros ahora continuamos, pues nos dirá que hemos modificado la variable correctamente, ¿no? Entonces ahora ya tenemos un poco de idea cómo funciona, ¿no? En los stacks, el Stack Overflow en sí. Esto se denomina Stack Smash porque estás modificando una variable, ¿no? El Smash. Pues eso, vemos que tenemos, analizamos primero, ¿qué tenemos? Tenemos un buffer de 64 bytes. En este caso la vulnerabilidad era un read no controlado. Bueno, no controlado porque excedemos el tamaño del buffer. Entonces, si leemos más de 64 bytes, como consecuencia podemos sobreescribir zonas contiguas. En este caso, nuestro objetivo era sobreescribir la variable y, siguiendo el formato little endian, sobreescribimos correctamente. Esto en principio no nos resulta muy provechoso, ¿no? Pero hay que empezar por algo. Bueno, aquí creo que os puse también la solución, ¿no? Lo mismo, ¿no? No pasa nada. Con un pipe, para adentro. Sí, aquí os lo voy explicando un poco. Tenemos un buffer, 64 bytes, a lo mismo de antes, ¿no? Recordemos que la pila crece desde las secciones altas hacia las bajas y que la representación real sería al revés. Entonces, ¿qué tenemos? El buffer de 64 bytes, la variable y el EBP, o sea, como habíamos visto antes, ¿no? El EBP guardado, el return, los argumentos. Empezamos a meter distintos bytes, y como consecuencia podemos llegar a desbordar esa variable. Y al alterar ese contenido con lo que nosotros queramos, pues tomamos el control. Metemos 64 bytes seguido de 4 Bs y tenemos control del registro EAX, que es lo que comparaba. Y por este caso, pues ya siguiéndolo en little endian, hacemos que se sobrescriba con lo que a nosotros nos interesa, diff. El buffer podía almacenar 64 bytes, lo hemos desbordado y a continuación hemos sobrescrito la variable correctamente. Lo mismo, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo de antes, de que el orden es el byte menos significativo hasta el más, o sea, se ordena del byte menos significativo al byte más significativo. El byte más significativo al final. Volvemos ahora ya a otro concepto, o sea, pasamos a otra prueba de concepto. En este caso va a ser un return to text. Vimos que era muy interesante el tema de controlar el valor de la variable, pero ahora vamos a hacer que bifurque la ejecución a esta función, por ejemplo, win. Volvemos, la vulnerabilidad sigue siendo la misma de antes. 64 bytes, leemos 100. Y como habíamos visto antes, llegamos a sobreescribir la dirección de retorno, que era lo que la instrucción red recuperaba para volver, pero como nosotros sobreescribimos la pila, tenemos el control de esa dirección de retorno. Entonces, volvemos a compilar con lo mismo, las mismas flags. Y vamos a hacer la prueba. Lo mismo. Si nosotros damos a run y metemos aquí muchísimas AES, hay que meter un poco más. Aquí lo que le estoy diciendo es que
Python me ejecute la operación de que me printe 100 bytes y es el valor, el contenido, me lo meta por entrada estándar. ¿Sí? Y la dirección, el IP, el EPC está alterado porque intentó recuperar un valor que, pues bueno, que nosotros controlábamos. Es lo mismo, con el patrón cíclico, pues ya lo habíamos visto antes el offset, el desplazamiento, que eran 64 bytes. Así que ahora lo que nos queda es saber cómo obtener la dirección de la función win. Lo mismo, pues tenemos la representación de la pila, que sería esta, y nuestro objetivo será sobreescribir la dirección de retorno con la dirección de la función win. ¿Cómo podemos...? Bueno, aquí os mostraba lo de antes, ¿no? Lo del patrón cíclico, ¿no? Sería necesario llegar a sobreescribir la dirección de retorno. Podemos utilizar un patrón cíclico, que era una secuencia única que nos permitía calcular el offset. Entonces, bueno, aquí igual me adelanté un poco. Generamos un patrón y obteníamos el desplazamiento. Ahora sí, lo que a nosotros nos interesa es obtener la dirección de la función win. Si bien recordábamos antes que ObjectDump lo podíamos utilizar como desensamblador, ¿no? Pues podemos utilizar ObjectDump o directamente PEDA. Vamos a verlo de las dos maneras, ¿no? Con GDB y con ObjectDump. ¿Sí? Bueno, pues, si directamente hacemos un grep de win, pues aquí nos aparecería la dirección, ¿no? Y si no, pues sería un poco más tedioso, pues habría que buscarlo aquí, va subiendo para arriba, porque esto nos desensambla todo el binario en sí. Y a nosotros nos interesa realmente la función win. Pues bueno, subes para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y bueno, no la encontramos. Bueno, está ahí, ¿no? Es simplemente ir subiendo para arriba. O sea, hacemos el grep, pues aquí tenemos la dirección. Y la otra opción que os había dicho pues era con P y win. O directamente XY, examíname y ponme en formato de instrucción win. Y aquí ya vemos la dirección, ¿no? Lo mismo. Pues entonces a lo que a nosotros nos interesa es, esta vez, en vez de sobreescribir la variable, sobreescribir la dirección de retorno. Esta vez no vamos a poner ningún breakpoint y vamos a generar el patrón otra vez, ¿no? Pattern, create 100 bytes. Y lo vamos a meter todo el patrón, ¿no? Por entrada estándar, que es por donde leía, ¿no? Pasamos el descriptor 0. En Linux el 0 corresponde al stdin. Y aquí lo mismo. En este caso, el desplazamiento va a ser distinto, ¿no? Va a ser similar, pero va a ser distinto al de la variable, ¿no? Porque en este caso nosotros controlamos la dirección de retorno, que quede claro, ¿eh? Dirección de retorno. Pattern offset 80. En este caso necesitamos 80 bytes hasta llegar a controlar la dirección de retorno. Y vamos a hacer la misma prueba de antes. En este caso vamos a meter, pues lo mismo, vamos a meter 80 bytes seguido de 4 veces. Pues esta vez tenemos control del flujo de ejecución. Si nosotros ahora metemos aquí la dirección de la función win, esto saltará a la función win y nos imprimirá que hemos ganado. Vamos a hacerlo. Aquí. Recordar, seguimos con el formato Little Endian. Un poco pesado de escribir, pero bueno. Luego vamos a ver cómo automatizar todo este proceso, ¿eh? Pues por aquí. 08, 04, 84, 4D. Y bueno, aquí ya vemos que nos lo había ejecutado. Lo que pasa es que, como al final no va, al haber alterado toda la pila, ¿no? Esto va a seguir ejecutándolo y cuando llega el ret de la función win va a petar porque a saber lo que hay en la pila en ese momento. Entonces, como a nosotros nos interesa ver cómo funciona todo este proceso, vamos a poner un breakpoint en el ret, en el return del main, ¿sí? Y ver que realmente podemos controlarlo. Si lo ejecutamos fuera del debugger, como vamos a hacer ahora, vais a ver que sí que realmente se ejecuta bien la función, ¿no? Porque ahí en verdad no vimos mucho. Uy. Pedisas no break.
Nosotros ahora nos encontramos en el red. ¿Y qué dirección hay justo en la cima de la pila? ¿No? Fijaros. La función win. ¿Sí? El ESP, recordar, que apuntaba a la cima de la pila, contiene la dirección de la función win. Entonces, ahora, cuando red se ejecute, cargará en el registro apuntador. Vamos a verlo. Esta vez vamos a hacer un stepping, vamos a hacer SI para ir yendo para adelante. Y aquí ya entramos directamente dentro de win, ¿no? Y ahora ya podemos ir, vamos ahí, pues bueno, iría creando el prólogo, demás, y pues imprimiría. Vamos a ejecutarlo fuera del debugger para que se vea un poco más claro. Lo que pasa es que aquí al final, como os había dicho, pues llega al red de la función win y como no sabe qué hay en la pila, pues rompe. Creo que también tenemos la solución. Así nos evitamos escribirlo. Uy. ¿Qué pasa? La dirección está bien. Vamos a ver si está bien la dirección. Ah, bueno, directamente lo copiamos del GDB y así nos evitamos. Sí. Copiamos aquí. Sí, bien. Pasó. Ahí, muy bien. Sí, congrats. Porque eso era lo que imprimía la función win. ¿Sí? Si recordamos por aquí. Uy, ¿dónde vamos? Era congrats. Alteramos bien el flujo de la ejecución. Esto así, bueno, sigue sin ser realmente útil, pero bueno, ya vemos cómo podemos alterar, podemos bifurcar la ejecución a lo que nosotros queramos, a priori. Después, si nosotros somos capaces de alojar algo, pues podemos llegar, bueno, no quiero anticiparme, pero bueno, vamos a intentar, a ver si ahora la siguiente prueba de concepto, sí. Nosotros, nuestro objetivo va a ser hacer un return to shellcode, que esto ya sí va a ser ejecutar o tener una shell, ¿no? Por nosotros, realmente ahora saltar una función, pues bueno, es interesante el concepto en sí, pero no nos puede resultar muy provechoso. Nosotros lo que nos interesa es obtener una shell. Entonces, para esto vamos a introducir el concepto de shellcode, que vamos a ir viendo ahora. Tenemos otra prueba de concepto. En este caso tenemos un buffer de 256 bytes, ¿sí? Bueno, pues nos ponemos aquí input de cómo te llamas, no sé qué. Hacemos un get. Get, esto es una función vulnerable y altamente conocida. Y ahora vamos a ver cómo en la documentación ya nos dice que jamás utilices gets. Gets, ¿qué hace? Lee por entrada estándar tantos bytes como metas, ¿no? Entonces, si el buffer es de 256, nosotros metemos más de 256, seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos siendo vulnerables y podemos seguir sobreescribiendo. Entonces, aquí ya realmente introducimos otra nueva flag. Después entraremos en detalle por qué todas estas flags. Por ahora, hacer un acto de fe y creerme que esto es para que deshabilitar algunas protecciones, ¿no? Aquí en el caso es hacer que sea ejecutable la pila. Porque después, hoy en día, obviamente no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Y lo mismo, encantado de conocerte y nos imprime el contenido del buffer. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un man de gets, nos dice que nunca utilices gets. Por lo dicho de antes, ¿no? Va a leer por entrada estándar hasta que encontremos cierto byte que él utilizará como delimitador para... Bueno, hay distintas funciones, ¿no? En C, por ejemplo, alguna pues, utiliza como terminador los null bytes, otros pues, /n, el carry, el usar el carry y demás. Entonces, como bien os había dicho antes, una cosa interesante a la hora de enfrentarte a un programa es probarlo primero un poco, ¿no? Por encima, ¿qué pasa? Yo de primeras a lo mejor no quiero leer el desensamblado y tal. Pues voy probando, cacharrando un poco y sí, veo que casca y a lo mejor hay una cosa que se llama sanitizers que te muestran por qué ha roto, por qué se ha corrompido, ¿no? A lo mejor si es en memoria dinámica te pone que corrompiste el fast bin, ¿no? De una estructura o que hay un double free o que hay un stack overflow o cualquier cosa, eso es interesante. Entonces, ¿aquí qué pasa? Como me deja meter muchos bytes, meto más de la cuenta y llegamos a producir una violación de segmento, segmentation fault, y vuelca un core. Lo dicho.
gets nunca se utiliza. Es importante ir documentándose, ¿no? Una vez que vemos el código, vamos recopilando información para ir haciéndonos una idea de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de 264 bytes sobreescribimos el frame pointer y a continuación los siguientes 4 bytes sobreescriben la dirección de retorno. El save, ¿no? El antiguo. No confundir con el registro, ¿no? Porque, bueno, como os había explicado antes, con la creación de los frames y demás. Y aquí muestro un poco cómo se utiliza, súper útil la utilización de patrones cíclicos para obtener de manera rápida y sencilla las posiciones, ¿no? Los desplazamientos. Aquí tenemos un LBP 264 y el EIP 268, 4 bytes más, porque están contiguos. EBP, o sea, save EBP, el frame pointer guardado y la dirección de retorno. Y esta ocasión nuestro fin es lograr la ejecución de código arbitrario en el sistema. Y para dicha labor, aquí aparece ya el concepto de shellcode. Si nosotros tiramos el VMMap, que esto nos muestra el mapa de memoria, ¿no? Mapa virtual de memoria, vemos que el stack, la pila, está marcada como ejecutable y que con las flags que le habíamos pasado al compilador, a GCC, habíamos deshabilitado todas las protecciones, ¿no? Porque a cualquiera que cae de cajón, que hoy en día no es tan fácil, ¿no? Ejecutar código, ¿no? Si no, todo el mundo estaría sacando exploits. Entonces hay distintas protecciones que después iremos detallando. Pero en este principio habilitamos que el stack sea ejecutable y aquí verificamos que en el mapa de memoria pues sí, es ejecutable. ¿Qué es un shellcode? Obviamente, alguno seguramente se preguntó qué es un shellcode, ¿no? Es un conjunto de opcodes, ¿no? Conjunto de instrucciones, o sea, opcodes son operaciones de máquina, ¿no? De código de máquina. Entonces, son un conjunto de instrucciones, normalmente programadas en lenguaje ensamblador y representadas en forma de códigos de operación, opcodes. Y su propósito es ejecutar la operación para la que haya sido programada, ¿no? Tú puedes tener una shellcode que te levante una shell, una reverse shell, una shell bind, o que haga cualquier cosa, que abra un archivo, que lo lea y lo imprima, o que, bueno, esto ya entra dentro del ingenio del programador, ¿no? Este taller tampoco va a ser de shellcoding, no vamos a programar ningún shellcode, nos vamos a ayudar de un shellcode ya programado. Aquí, este shellcode lo que ejecuta es binsh con XCV. XCV es una syscall y binsh es la shell. Bueno, aquí os lo puse un pequeño ejemplo de cómo se imprime, ¿no? Y cómo se ejecuta. Y aquí el desensamblado en sintaxis AT&T. Probablemente esto sea el binsh. Y aquí tenemos el int80. Bueno, después ya iremos entrando en detalle cuando corresponda, hablando un poco de estas operaciones. Quizás en el segundo taller con el tema del ROP y demás. Bueno, para que os quede un poco el concepto de que esto es la shellcode, ¿no? Y esto, una vez que lo podemos representar como opcodes, ¿no? En hexadecimal, aquí lo tenemos. Y una cosa que mucha gente le tiene miedo, sí, a los bad chart, los caracteres malos, ¿no? Que normalmente dicen que no contenga null bytes, ¿no? Por lo que os había os había dicho antes de que en C, pues algunas funciones utilizan como terminador el byte, el null terminator. Pero ¿qué pasa? Que cada escenario es un mundo. Y nosotros nos estamos enfrentando realmente a un gets. Y gets realmente no dice que no acepte null bytes. Así que, en principio, un shellcode que tuviera bytes nulos funcionaría igual de bien, ¿no? A veces es interesante entender un poco por qué suceden las cosas y no decir, pues oye, voy a quitar solo todos los bad characters. Pues aquí, en verdad, el null byte, si nosotros fuéramos los programadores del shellcode, no nos tendríamos que comer mucho la cabeza porque gets realmente sí que lee null bytes. Pero bueno, es interesante siempre que haces algo, mejor hacerlo bien, ¿no? Así que si no contiene null bytes, mejor. Pero bueno, lo importante es eso, tener claro que cada escenario es un mundo. Entonces, ya entramos aquí en el concepto de, bueno, el buffer podía almacenar 64 bytes, lo hemos desbordado y a continuación hemos sobrescrito la variable correctamente, no sé qué. Uy, esta se me coló. Bueno, esta no se vio. Vale. Procedemos a activar la ASLR, ¿no? La ASLR es otro sistema de protección, ¿no? Aleatoriza las direcciones, que después ya vamos a hablar más en detalle. Por ahora tenéis que hacer acto de fe en este conjunto de protecciones. Las deshabilitamos. Y bueno, vamos a ir haciendo un poco las pruebas de este concepto. Shellcode. Vamos a verificar que realmente
Esto lo voy a hacer un poco rápido, ¿no? Bueno. Esto no eran 264 bytes, vamos a generar 500, por ejemplo. Vamos a cogerlo por aquí, damos run, lo metemos por stdin y para adelante. Lo mismo, esto es poco parecido, 268 bytes. Entonces, metemos por entrada estándar lo mismo. Porque ese gets realmente también por entrada estándar, ¿no? Pues metemos aquí, print 268 más 4, lo mismo, tenemos control de todo. Y aquí que hablábamos. Bueno, vamos a deshabilitar también la SLR. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿dónde podemos meter nuestro shellcode, no? Gets lo leíamos en un buffer, pues podemos alojar nuestro shellcode justo en el inicio del buffer, porque eso va a ser la dirección que nosotros debemos de saber, ¿no? Pues nosotros recordamos que estamos sobreescribiendo la dirección de retorno. ¿Y a dónde saltamos? Pues, como estamos leyendo en el buffer, podemos utilizar la dirección de inicio del buffer para tal fin, ¿no? Si lo alojamos justo al inicio, pues será la dirección del inicio del buffer. Si lo alojamos por el medio, pues habría que calcular el desplazamiento dentro del buffer. Entonces, vamos a poner un breakpoint justo en el gets, vamos a observar cuál es la dirección del buffer, en este caso sería esto, y para que las direcciones no sean aleatorias en cada ejecución, desactivamos la SLR. Aquí está la dirección, sys kernel randomize space. Si le pasamos 0, la desactivamos. Si le pasamos 2, estaría activa la SLR. Entonces, ahora que la tenemos desactivada, podemos poner un breakpoint en el get, como bien habíamos dicho antes, justo aquí. ¿Sí? Ponemos aquí main más 53. Digamos, esto aquí realmente no nos interesa meter nada, ¿no? Con observar la dirección del buffer ya es suficiente. Y vemos que la dirección del buffer, bueno, igual por el color no se distingue mucho. Vamos a ver si lo podemos cambiar rápidamente, el color, para que sea un poco mejor. Apariencia. A ver. Ser este. Ponemos un poco más claro. Vamos a poner este también. Vale. Sí, se ve un poco mejor. Bueno, un poco mejor. Pues esta sería la dirección del buffer. Entonces. Vamos a observar que ahora mismo el buffer no hay nada, ¿no? Bueno, habrá ceros porque habíamos inicializado el buffer todo a ceros. Entonces, examinamos, ponemos que imprima 4 bytes y vamos a meter para adentro, vamos a meter por ejemplo, ¿sí? Algo que nosotros conocemos y volvemos a examinar. Y tenemos los 4 bytes que metimos, ¿no? Las 4 A's. Entonces, si nosotros ahí metemos nuestro shellcode, solo tenemos que saltar a esta dirección de retorno. Y como nuestra pila es ejecutable, vamos a poder ejecutar esos opcodes, ¿sí? Esos códigos de operación que harán el syscall, el xcv y nos ejecutarán la shell. Entonces, vamos a coger la shell, la shellcode. A ver qué tenemos por aquí. To shellcode. Y creo que había puesto la solución, pues si tengo la solución por aquí. Exploit. Jeje, no tenemos. A ver. Pues va a tocar escribir la manopla. Vamos a volver para atrás. Vamos a intentar escribirla un poco rápido. A ver. Bueno. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Bueno, habría que calcular también el len, ¿no? De la shellcode. A ver. A ver
ver cómo hacemos. Uf. Voy a poner aquí prueba.txt. Vamos a ir copiando los OP-codes aquí un poco rápidamente. Si bien hay, bueno, ahora que me viene la idea, pues hay un framework, PwnTools, que nos podría generar todo esto directamente. Lo que pasa que, bueno, no lo vamos a tratar y sería mucho más cómodo, ¿no? Tú realmente cuando haces un exploit no te paras a escribir todos los OP-codes ahí a mano. Pero bueno, vamos a escribirlo rápidamente. 68, 2F. Bueno, 68. Luego después habrá que ir viendo, bueno, como alojamos dentro del buffer el shellcode, sería interesante también saber cuántos son los bytes del shellcode, ¿no? Por el tema de saber cuánto vas a tener, cuánta va a ser la diferencia, ¿no? Porque nosotros veíamos que antes teníamos 62. Muchas gracias. Fallos del directo, ¿no? Las POC en directo. Sí. A ver, 89. Vamos por aquí. Si alguien me los va contando los bytes, así me ahorra después ejecutarlo, ¿no? Sí que le agradecería. Es coña, ¿eh? 89, XE1. A ver. Vamos cerca, ¿eh? Puede que falle, puede que no falle. Esto lo voy a guardar, ¿eh? Aquí lo tenemos. A ver. Pues lo mismo antes, ¿no? O sea, meterlo para aquí para adentro. Claro que si eran 268 bytes, pues ahora serán distintos. O sea, ahora realmente no van a ser 268 AES porque nosotros estamos metiendo un shellcode antes, ¿no? Y debe ser 23 bytes o 22. No, realmente no recuerdo, vamos a haciéndolo sobre la marcha. Bueno, pues a ver. O bueno, incluso podríamos meter otro patrón aquí, ir un poco por tanteo. Vamos a hacerlo un poco por tanteo, ¿no? 268. Joder, ¿cómo andamos? Vamos a meter 45. Sí, ahora le pongo. 245 habíamos dicho. No recuerdo si era... Bueno, vamos a ir. Otra manera de hacer un patrón cíclico es así un poco más chapuzas, que es ir haciendo así, pues vas metiendo valores que tú conoces, un poco más casero. Y sí, vamos a meter aquí. Sí. Si hacemos, vamos a inspeccionar el buffer. Hacemos la llamada, ¿no? Nosotros como ya se lo metimos por stdin. Uy. Ahora hacemos aquí que nos imprima 23 bytes. Con el 23, digo, imprime 23 y bx. Y pagamos la dirección del buffer. Y, joder, a la primera bien, ¿no? 31, si recordáis, bueno, yo ya creo que está bien, por el 80 va a ser lo último, que va a ser la llamada del sistema, el syscall. Y vamos a verificarlo, que realmente estaba correcto. 31 y 80, ¿no? Y si no resté mal, probablemente haya restado mal, vamos a dar para adelante. 42, bueno, vale. Pues entonces no hacía falta hacer mucho más. ¿Qué pasa? Que a nosotros a lo que nos interesaba pues, era saltar a esa dirección del buffer, ¿no? Que nosotros, como habíamos visto aquí, si nosotros tenemos aquí nuestro shellcode y el stack es ejecutable, y aquí tenemos la shellcode, pues de cajón cae que lo que nos interesa a nosotros es saltar a esta dirección. Pues vamos a hacerlo y siguiendo el little endian. Pues entonces, por aquí y como antes. Mira, vamos a hacer una cosa un poco más chula. Vamos a hacer aquí, vamos a importar un módulo de Python, o bueno, import struct, o bueno.
para que me lo convierta directamente a Little Endian, ¿no? Entonces, desde struct podríamos importar struct, pero a mí me interesa nada más pack. Y vamos aquí al final. Y le vamos a poner que nos lo ponga en Little Endian. Wey. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Con, por ejemplo, a ver si funciona bien. Pues no, no funciona bien. Algo se me coló. Bueno. Vamos a ver. Que no cunda el pánico, que todo se soluciona. Pues lo interesante, tú cuando trabajas, realmente no sale todo a la primera, ¿no? Es muy difícil que salga todo a la primera. Entonces hay que ir peleando un poco, ¿no? Y esto es casi más, no hay mucho más. O sea, es ir peleando, ir viendo poco a poco, hasta que realmente logras tu fin, tu objetivo, ¿sí? Entonces FF, D3, 90. ¿Sí? Ahora vamos a poner un breakpoint justo en el read, en el red, ¿sí? Para ver cómo carga todo, y vamos a trazar un poco la shellcode para ver que realmente sí que ejecuta todo. Vamos para adelante, continue. Y aquí tenemos la dirección del buffer, ¿sí? Si aquí volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? Si, bueno, directamente vamos a hacer un step in, vamos para adelante, y aquí ya se inicia la shellcode, ¿sí? Nosotros lo habíamos puesto aquí en AT&T, pero bueno, ya veis que era un short, limpiaba el EAX, ¿sí? Y aquí justo limpia el EAX, empieza a apilar, vamos a ir traceándolo. ¿Sí? Va apilando aquí las cosas, el SH, para que coincida, bin SH, llegamos para el final, ¿sí? Y aquí hace el call al XCV, y si esto aquí le damos para adelante, pues ejecuta el dash, el bash de Debian. Bueno, vamos a ver qué ponía por aquí yo. Pues ya vimos que logramos saltar a la zona controlada y esta vez ya ejecutar código arbitrario. Saltamos a la shellcode y la ejecutamos, ¿sí? Entonces aquí era lo que os iba poniendo, ¿no? Aquí justo puse un breakpoint, o sea, paré justo en el circle para que veáis que estaba todo bien configurado, ¿no? La llamada del sistema y demás, y los argumentos. Y vamos a probar a ejecutarlo fuera del depurador, ¿no? Sí, porque dentro del depurador aparentemente todo iba muy bien, ¿no? Pero vamos a probar a ejecutarlo fuera del debugger. A ver qué pasa, si nos da shell o no nos da shell. ¿Qué creéis? A lo mejor es que voy a tener que volver a escribirlo. Vamos. A ver. Sí, bien, aquí. No. Vamos a copiar esto por aquí. Sí. Y vamos a ejecutarlo fuera del debugger. Sí. Aquí. Espérate a ver. Vamos para adelante. Python -c. Y lo mismo. Que me deja saltar al final. Bueno. Vamos a ponerlo por aquí así. Y lo pasamos para adelante. A ver, que esto se me coló algo por aquí, ¿no? Parece que le estamos liando. Fallos del directo. ¿Sí? Bueno, el tema es que no se ejecuta principalmente por dos cosas. Porque las direcciones, porque no nos lo ejecuta, ¿no? Vemos que ahí se habilitó, se produjo una instrucción ilegal y que nos da un core dump. Que a priori nosotros en el debugger veíamos que poníamos la dirección del buffer bien, ¿sí? Pero fuera del debugger no se ejecuta correctamente. ¿Qué pasa? Que la pila varía dentro del debugger y fuera del debugger, quizás por la variable de entorno y demás. Entonces, nosotros lo que requerimos aquí es hacer un análisis post-mortem, ¿no? Necesitamos generar los core dumps, ¿sí? Y analizar dentro del core dump realmente dónde estaba alojado nuestro buffer. Porque cambió porque cambió algo. A lo mejor había algún dato más, alguna variable de entorno, alguna cosilla que nos desplazó el buffer. Entonces habilitamos los core dumps, ¿no? Creo que esto es lo que os ponía aquí. Que vemos que algo no va bien, ¿sí? Así que habilitaremos la generación de core dumps crasheos y procederemos a hacer un análisis post-mortem. Habilitamos los core dumps con el ulimit -c unlimited.
No tenemos ningún core, ¿no? No. ulimit -c, unlimited. Y volvemos a ejecutar. Y esta vez sí que nos debería haber generado un archivo core, el cual vamos a cargar en el GDB y vamos a analizarlo un poco, a ver realmente qué sucede. Aquí os había puesto, pues bueno, a partir de la pila vamos calculando un desplazamiento. Esto realmente vamos a ir haciéndolo ahora y vamos a ver, pues aquí como nosotros habíamos metido muchas AES, es algo que nosotros reconocemos fácilmente y veíamos aquí que justo donde las AES ya empieza aquí ya el shellcode. Entonces vamos a ir viendo realmente cuál es la dirección del buffer fuera del debugger. Entonces, gdb, -q, -core. Aquí mostramos todos los registros, el IP, y realmente el IP pues, coincide con el buffer que estábamos metiendo, o me imagino que coincidirá así, si mal no recuerdo coincide, pero esto realmente no apunta donde debería apuntar. ¿Sí? Verifiquémoslo. Esto no apunta. Esto es una instrucción normal que no la reconozca y normal que dé un fallo a la hora de intentar interpretar esto. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir volcando. Vamos a poner examinar, ponemos un número 100, por ejemplo, y vamos a ir examinando de 4 bytes. Y vamos a poner aquí en el ESP y vamos a ir subiendo para arriba poco a poco. Vamos a ir restándole hasta que encontremos, hasta que reconozcamos dónde están nuestras AES. Vamos a ir 100 con 100. Uy, cuidado aquí, que ya empieza a haber algo que nosotros ya reconocemos. Pero vamos a ir subiendo un poco más para arriba. Nosotros lo que nos interesa realmente es el shellcode, el inicio. 200. Seguimos sin reconocer nada. Igual hasta coincide con lo de la transparencia. 300. Cuidado, aquí ya empieza lo interesante. Recordamos que el primer... Bueno, aquí ya tenemos todo nuestro junk, ¿no? Nuestro código basura, nuestro código que nos permite desplazarnos en la pila hasta sobreescribir. Y aquí, cuidado, ya empezamos a ver nuestro shellcode. Vamos a realmente obtener la dirección. Bueno, podríamos hacerlo así. Vamos cogiendo esta dirección, por ejemplo, y vamos examinando. Podemos ir examinando byte a byte, de 4 en 4. O sumarle aquí más el desplazamiento, calcularlo así un poco a ojo. 12. Sí. A ver si realmente acertamos. Sí. Y si aquí nosotros mostramos 23 bytes, ahí tenemos la shellcode. Oh, hostia, y la dirección es distinta. Por eso es interesante hacer un análisis post-mortem y sacar la dirección válida, ¿no? Dentro del debugger. Entonces ahora vamos a cambiar la dirección, vamos a modificar nuestro exploit de manera que salte a nuestro buffer controlado fuera del debugger y a ver si tenemos una shell. ¿Qué creéis? Dejo un poco con la duda. Modificamos por aquí. F. Vamos a poner por aquí D4. Sí, la de antes era D3. Esta es D4. Y 20, creo, ¿no? Sí. Uy, ¿por qué no tengo shell? Pues ahora ya estoy saltando a mi zona controlada. ¿Por qué sigo sin tener shell? Vamos a analizar el core. Bueno, realmente ni nos volcó ningún core, ¿no? Yo aquí no veo ningún core. Pero estamos saltando a nuestro buffer y ahora nosotros teníamos ahí la shellcode, hemos verificado que realmente saltamos a nuestra zona controlada y ahora estamos saltando bien. Pero ¿por qué sigo sin tener una shell? Vamos a ver qué pasa. Modificamos el exploit con la nueva dirección y ejecutamos de nuevo. ¿Dónde está mi shell? Volvemos a una de las herramientas que os había dicho antes, ¿no? En este caso, strace. Y vamos a ver qué sucede. Sí, si le pasamos por aquí, sí, para arriba. Esperarse. Python, vale. Para atrás. Y vamos a ponerle aquí el strace, ¿sí? Al binario, que es lo que nos interesa ver. Oye, subimos para arriba, ¿y qué pasa? A ver, hay que bajar un poco más para abajo. Es un poco difícil de ajustarlo todo esto. Bueno, igual se ve mejor en este simplio. Si os fijáis aquí. La buena puta.
me está troleando. Que ejecutamos el bin.sh bien, pero por alguna extraña razón, cuando hace el read para leer de stdin, no nos deja leer nada. Esto quiere decir que estamos perdiendo el contexto de la entrada estándar, que tenemos que mantener stdin abierto. Y para esto vamos a utilizar un truquillo mítico, ¿no? Parece que estamos perdiendo el contexto de la entrada estándar. Debemos mantener stdin abierto. Entonces, para esto utilizamos el truquillo del cat para mantenerlo abierto y poder interactuar con la shell, ¿no? Porque de poco sirve que nos salte y nos ejecute la syscall si realmente cuando no nos deja interactuar con ella, ¿no? ¿De qué me sirve que salte si no puedo meter ningún comando? Vamos a ver. Entonces, pues hacemos lo que había dicho, ¿no? Vamos a pasarle por aquí el cat. Bueno, aquí creo que hasta os pongo dos formas. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Una forma sería volcando a un archivo, ¿no? Espera, ya se me está yendo. Sí, aquí. Redirigimos a un archivo cualquiera, exploit, que eso es lo que habría antes, y ahora os mostraré que realmente tenemos la shellcode y demás. Y pues, le hacemos el cat al exploit, le pasamos con el guión, o le ponemos el punto y coma al final. Nosotros vamos a hacer las dos. Entonces aquí le ponemos. Sí. Y si todo va bien, oye, ya tenemos la shell. Aquí ya magia. Podemos hacer lo que queramos. Sí. Entonces vamos a salir de ella. Importante, esto es un truquillo interesante, ¿no? Si jugáis CTFs o alguna competición o demás y alguna vez, o si simplemente os gusta como inquietud el exploiting y alguna vez trastasteis alguna vez y visteis que todo iba bien, pero realmente no podíais interactuar con la shell, pues quizás podría haber sido por esto, ¿no? Y si aquí mostramos el archivo exploit, bueno, aquí tenemos la shellcode, utilizamos XXD mismamente. Tenemos la shellcode y justo pues, todos los bytes. Podría haberlo copiado antes desde aquí, pero bueno. Sí. Y el 0A, bueno. Pues vamos a ejecutarlo desde aquí. Bueno, y la dirección del buffer igual no coincide, así que vamos a machacarlo. Tirarle por aquí. Un poco texto en esto. Vamos a poner por aquí. Redirigimos a exploit. Y vamos para adelante. Sí. Y aquí tenemos lo mismo, sí, os lo había puesto aquí, de otra manera, que teníamos que hacerle un cat y con el guión, pues lo mismo. Podíamos seguir manteniendo stdin abierto. Y lo pasamos con el pipe. Return to shellcode. Lo mismo. La shell no falla. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto queda? ¿15 minutos? Vale. Bueno. Bien, bien. Explico un poco esto, mismamente, sí. Bueno, ¿por qué habíamos deshabilitado la ASLR? ¿No? Ahora que antes me hicisteis el acto de fe, ahora estaría interesante explicaros un poco el tema de las protecciones y demás, porque los operativos actuales, esto no funciona así, no está fácil, ¿no? Todo el mundo estaría sacando exploits y estaría vendiéndolos a Zerodium, todos seríamos ricos. ASLR, la aleatoriedad en la disposición del espacio de direcciones es una técnica que intenta mitigar o dificultar la explotación de vulnerabilidades basadas en la corrupción de memoria, ¿no? Porque todo esto son corrupciones de memoria. Y originalmente se implementó en PAX. ¿Qué pasa? Esto en 32 bits, la entropía es el nivel de desorden, ¿no? No es muy alta y, por ejemplo, aquí hice una prueba de concepto imprimiendo la dirección de un buffer y vemos que 12 bits quedan... Bueno, esto no aparte. 12 bits quedan estáticos y es posible realizar un ataque de fuerza bruta. Luego se verán maneras de sortear esta mitigación. Pero aquí lo que os decía, realmente nosotros imprimimos un buffer cualquiera, ¿no? La dirección de un buffer y hostia, vemos que quedan estáticos por aquí por lo menos 1,5 bytes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nosotros aquí tenemos, a brute forcear serían 1, 2, 3, 4, 5, y como es hexadecimal tenemos 16 posibilidades, 1 entre 16 elevado a la 5, para adivinar la dirección del buffer. Entonces esto es muy susceptible a ataques de fuerza bruta con el cómputo actual y más en local y demás. Y luego otra de las protecciones,
Porque nosotros vimos que podíamos saltar al shellcode, ¿sí? Vimos el mapa virtual y veíamos que la pila, que el stack era ejecutable, ¿no? Pero actualmente, por defecto, nosotros le habíamos pasado el flag -z exec stack. Eso hizo que el stack fuera ejecutable. Por defecto esto no es ejecutable, vamos, ni de coña. Entonces, normalmente las páginas de memoria suelen estar marcadas como no ejecutables, gracias a una protección NX, non-execute. Esto significa que aunque logremos inyectar un shellcode, alojar un shellcode en memoria y logramos alterar el flujo del programa para que salte a la zona controlada, eso no vamos a poder ejecutarlo. Está marcado como no ejecutable, ¿qué más me da que saltes? Y aquí vamos a cortar ya. Sí. Pues damos ya para la siguiente parte del taller va a ser igual un poco técnicas más interesantes, más actuales y quizás un poco más laborioso. Pero vamos a cortar aquí. Si alguien tiene alguna... Espero que no se hiciera muy pesado. Yo entiendo que es temática, son muchos conceptos nuevos y... Bueno. A ver, me preguntan por el canal, ¿algún libro de iniciación que recomiendes? Y por último, ¿alguna plataforma donde encontrar ejercicios para practicar exploiting? Sí. Pues bueno, tenemos en español el libro este de David Puente Castro, Black Angel, Linux Exploiting. Ese está muy bien, a mí me gustó mucho. Y luego, plataformas para jugar. Bueno, tenéis desde CTF Time, donde hay todos los CTFs, que tenéis la categoría de Pwnable y Exploiting. Ahí tenéis exploits a morirse. Luego tenéis muchas plataformas. RootMe, que es de unos franceses. Pwnable.kr, que es de Corea, sí. Y Pwnable TW, que es de Taiwán. Y eso a mí me gusta mucho, me parecen buenos ejercicios a nivel de complejidad. Hombre, esto va a ser mucho más difícil que esto, ¿eh? Y vais a tener que hacer bastante ingeniería inversa, porque muchas veces realmente lo difícil es encontrar el fallo. Bueno, obviamente después explotarlo también requiere cierto nivel, ¿no? Pero bueno, quizá a veces es bastante difícil encontrar los fallos. Y Pwnable, estas páginas son espectaculares, te muestran distintas técnicas que puedes aprender muy bien. Sirve mucho para formarse. Después libros hay a montones. Documentación en internet sobra, lo que falta son ganas y practicar. ¿Alguna pregunta en la sala? Por si no lo habéis hecho en el canal, levantar la mano y... Sí, muy bien. ¿No os animáis ninguno? Hombre, me alegro si entendisteis todo, ¿eh? Yo abierto lo que queráis, no... Lo que se pueda responder se responde y lo que no se responde también. Pues en principio vamos a hacer ya un descanso, un aplauso para Manu. Vamos a contar con 1 hora y media para comer, así que aquí estaremos en la siguiente charla, ¿vale? Muchas gracias.